Nadie está realmente preparado para el momento en que una verdad incómoda o aquello que se presenta como tal irrumpe sin aviso y lo sacude todo. A veces no llega con pruebas claras, ni con explicaciones ordenadas, sino envuelta en susurros, miradas esquivas y titulares que se multiplican con una velocidad brutal. Así comenzó a circular una versión que dejó a muchos sin aliento. Un romance prohibido que, según lo que empezó a trascender, habría involucrado al esposo de Maite Perroni y a otro hombre, una confesión que habría salido de su propia voz y que cayó como un golpe seco en la vida de la cantante y actriz. Y lo que más impactó no fue solo el contenido del rumor, sino la forma en que se expandió. Primero fue un comentario aislado, luego una conversación en voz baja, después un mensaje reenviado cientos de veces. En cuestión de horas, la historia ya no pertenecía a la intimidad de una pareja, sino al juicio público. Y en ese proceso, la humanidad de quienes están en el centro suele quedar relegada. Maite, acostumbrada a los reflectores desde muy joven, se encontró nuevamente expuesta, pero esta vez no por un proyecto artístico ni por un logro profesional, sino por una versión que tocaba fibras profundas de su vida personal. Según dicen que la sorpresa fue total, que nadie a su alrededor imaginó que algo así pudiera salir a la luz de manera tan abrupta. Para ella, el impacto no habría sido solo emocional, sino también existencial. Cuando una relación se construye sobre la confianza, cualquier revelación que la sacuda genera un antes y un después difícil de describir. No se trata únicamente de lo que ocurrió o no ocurrió, sino de la sensación de estar viviendo una historia que ya no se controla, donde otros opinan, interpretan y sentencian sin conocer los silencios, los acuerdos ni las heridas internas. La tristeza, según quienes afirman conocerla, no fue inmediata en forma de llanto público o declaraciones explosivas. Fue una tristeza más silenciosa, más pesada. Esa que se instala cuando el ruido externo es tan fuerte que obliga a replegarse, a mirar hacia adentro y preguntarse en qué momento la vida tomó un giro tan doloroso. Porque más allá del rumor, lo que verdaderamente duele es la exposición, la mirada ajena que invade lo que debería resolverse en privado. Y el supuesto testimonio del esposo, en el que habría admitido haber tenido un vínculo sentimental con otro hombre, añadió una capa más compleja a la situación. Para muchos, la conversación dejó de girar en torno al amor o la traición y pasó a enfocarse en el juicio, en el morbo, en la necesidad de etiquetar y señalar. En ese torbellino, Maite quedó atrapada entre el desconcierto y la pena, cargando no solo con sus emociones, sino con las expectativas y opiniones de millones de personas que creen conocer su historia por fragmentos. Y la magnitud del rumor fue tal que algunos comenzaron a hablar de consecuencias irreparables. De una tragedia inesperada que no necesariamente se mide en términos de escándalo, sino en el desgaste emocional, en la fractura de la tranquilidad, en la pérdida de esa sensación de hogar que una relación debería ofrecer. En medio de todo, hubo quienes recordaron que Maite ha sido, durante años, un símbolo de fortaleza y disciplina. Desde sus inicios en la música y la televisión, aprendió a mantenerse firme frente a la crítica. Sin embargo, nada de eso la blinda completamente cuando el golpe viene desde el ámbito más íntimo. La fama no enseña a lidiar con el dolor personal, solo hace que ese dolor sea observado, comentado y, muchas veces, malinterpretado. Lo más duro, según se comenta, fue la sensación de que su historia ya no le pertenecía. Que cada paso, cada gesto y cada silencio eran analizados como si formaran parte de un guión ajeno. Y, en ese escenario, la tristeza se volvió más profunda, más solitaria. No por falta de apoyo, sino porque hay procesos que nadie puede atravesar por uno. Decisiones que solo se toman en la quietud, lejos del ruido, cuando las luces se apagan y queda la verdad personal, esa que no siempre coincide con la versión pública. Y esta situación también abrió una conversación incómoda sobre los límites entre la vida privada y el interés colectivo. ¿Hasta qué punto un rumor, una confesión atribuida o una versión sin confirmar puede transformarse en una sentencia emocional para quienes están involucrados? Porque mientras el público consume la historia como un episodio más, las personas reales enfrentan consecuencias que no desaparecen con el siguiente titular. Hoy, lo que queda es una atmósfera cargada de preguntas, de silencios prolongados y de una tristeza que, según se percibe, marcó profundamente a Maite Perroni. No se trata solo de lo que se dijo o se cree que ocurrió, sino del impacto humano de verse envuelta en una historia que nadie pidió vivir así. Una historia donde el amor, la confianza y la intimidad quedaron expuestos, y donde la mayor tragedia fue la pérdida de la calma, de la certeza y de la seguridad emocional. El tiempo dirá qué partes de esta versión se sostienen y cuáles se desvanecen. Pero mientras tanto, queda la imagen de una mujer sorprendida por la crudeza de los rumores, intentando recomponerse en medio de una tormenta mediática que no da tregua. Y quizá esa sea la lección más dura de todo.
que detrás de cada escándalo hay seres humanos que sienten, que sufren y que cargan con heridas que no siempre se ven, pero que pesan más que cualquier titular. Y con el paso de los días, el ambiente alrededor de Maite se volvió más denso, más cargado de silencios que decían más que cualquier declaración. Quienes la conocen desde hace años aseguran que no fue una mujer que reaccionara con escándalo ni con reproches públicos. Por el contrario, eligió el silencio como una forma de protección, como un refugio frente a una historia que parecía crecer sin control. Ese silencio, sin embargo, fue interpretado de 1000 maneras distintas, y cada interpretación añadió una nueva capa de presión emocional. La tristeza que la envolvió no fue solo por lo que se decía, sino por la manera en que todo se deformó. Porque cuando un rumor se instala, deja de ser una versión para convertirse, en la mente de muchos, en una verdad incuestionable. Y eso duele profundamente cuando la vida privada se convierte en material de debate, cuando las emociones más delicadas son analizadas con frialdad y convertidas en espectáculo. Maite, que siempre había mostrado una imagen de equilibrio y serenidad, se encontró enfrentando una de las pruebas más complejas de su vida personal. Y según versiones cercanas, lo más difícil fue asimilar el golpe emocional lejos de los reflectores. En la intimidad, el proceso habría sido lento, marcado por preguntas que no siempre encuentran respuesta inmediata. ¿En qué momento algo tan personal se volvió tan público? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando la incertidumbre se instala? Son interrogantes que no se resuelven con el paso de un día ni con un simple acto de voluntad. El entorno también jugó un papel determinante. Amigos, familiares y personas cercanas intentaron acompañarla, pero incluso el apoyo más sincero a veces resulta insuficiente cuando el dolor es tan profundo. Porque hay heridas que no se alivian con palabras, sino con procesos internos que cada persona vive a su manera. En ese contexto, Maite habría optado por mantenerse ocupada, aferrándose a su trabajo como una forma de sostenerse emocionalmente, aunque por dentro la carga fuera pesada. Pues la supuesta confesión atribuida a su esposo no solo generó sorpresa, sino también un quiebre emocional difícil de describir. No tanto por el contenido en sí, sino por el impacto que tuvo en la estabilidad que ella creía tener. Cuando una relación se ve sacudida por versiones externas, el dolor no siempre proviene de los hechos, sino del ruido, de la presión social, del juicio constante. Y ese juicio fue implacable, amplificado por redes sociales y comentarios que rara vez consideran las consecuencias humanas. Y con el tiempo, comenzó a hablarse de una tragedia inesperada, no en el sentido literal que muchos imaginaron, sino en una dimensión más profunda y silenciosa. La tragedia de perder la paz, de ver cómo una historia personal se convierte en un campo de batalla mediático. La tragedia de sentir que la propia identidad queda reducida a un titular, ignorando años de esfuerzo, disciplina y amor entregado al público desde el arte. Maite, según quienes la han visto de cerca, atravesó momentos de introspección muy intensa, y hubo días en los que la sonrisa que siempre la caracterizó parecía más frágil, más contenida. No porque quisiera ocultar algo, sino porque el alma también se cansa. Porque incluso las personas más fuertes tienen momentos de quiebre, instantes en los que necesitan detenerse y reevaluar todo lo que creían seguro. Este episodio también dejó al descubierto una realidad incómoda, la facilidad con la que se juzga sin conocer. Muchos hablaron de traición, otros de engaño, algunos de doble vida, sin detenerse a pensar que detrás de cada palabra hay personas reales, con emociones reales. Y en medio de ese ruido, Maite tuvo que aprender a filtrar, a protegerse, a no dejar que cada comentario se convirtiera en una herida más. Y a pesar de todo, hubo algo que comenzó a emerger lentamente, una fuerza silenciosa. No una fuerza arrogante ni desafiante, sino una determinación tranquila de no dejarse destruir por lo que otros dicen. De reconstruirse desde adentro, incluso cuando el mundo exterior parece empeñado en señalar. Esa fortaleza no se manifestó en discursos ni en entrevistas, sino en la manera de seguir adelante, paso a paso, sin prisa, pero sin rendirse. Y el tiempo, como siempre, empezó a poner distancia entre el impacto inicial y la reflexión más profunda. Algunas versiones se desvanecieron, otras perdieron fuerza, pero la experiencia dejó una marca. Una marca que no necesariamente se ve, pero que transforma. Porque después de una sacudida así, nada vuelve a ser exactamente igual. Se aprende a mirar con otros ojos, a valorar de otra manera la privacidad, la lealtad y el amor propio. Hoy, lo que permanece es la imagen de una mujer que enfrentó uno de los momentos más delicados de su vida con dignidad, aun cuando el dolor era evidente. Una mujer sorprendida por la crudeza de los rumores, herida por la exposición, pero decidida a no dejar que eso definiera su esencia. La tristeza fue real, profunda, pero no eterna. Porque incluso en medio de las tormentas más oscuras, hay una posibilidad de reconstrucción.
Y quizá lo más importante de todo este episodio no sea lo que se dijo ni lo que se creyó, sino lo que dejó al descubierto, la fragilidad humana detrás de la fama. La certeza de que nadie está exento del dolor, y de que las tragedias más inesperadas no siempre se anuncian con estruendo, sino que llegan en silencio, sacudiendo el corazón y obligando a replantearlo todo. Dicen que en medio de ese silencio tan pesado, Maite solo pudo pronunciar una pregunta que le quemaba el pecho, una frase sencilla pero cargada de dolor: ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me ocultaste? No fue un reclamo público ni una escena exagerada, fue una pregunta íntima, casi susurrada, nacida desde la decepción más profunda. Y detrás de todo ello, según las versiones que comenzaron a circular, no habría habido una sola razón clara, sino una cadena de silencios acumulados. Silencios que se convierten en muros, en distancias emocionales que al principio parecen pequeñas, casi invisibles, pero que con el tiempo se vuelven abismos. Maite habría sentido que no solo se le ocultó una verdad, sino que se le negó la oportunidad de comprender, de acompañar, de decidir desde la honestidad. Y lo que más le dolió, dicen, no fue el qué, sino el cómo. El darse cuenta de que mientras ella confiaba, mientras construía un proyecto de vida con ilusión y entrega, había aspectos que nunca le fueron compartidos. Y esa sensación de haber vivido en una realidad incompleta es una de las heridas más difíciles de sanar. Porque no se trata solo de una traición emocional, sino de la ruptura de una complicidad que se creía sólida. Maite habría enfrentado momentos de confusión profunda, preguntándose en qué instante comenzaron las omisiones, cuándo dejó de ser un espacio seguro para la verdad. Esas preguntas no buscan culpables inmediatos, sino sentido. Porque el corazón necesita entender para poder cerrar ciclos, y cuando las respuestas no llegan, el dolor se prolonga, se instala como una sombra constante. Y detrás de todo esto, algunos señalan que hubo miedo. Miedo a hablar, a enfrentar, a aceptar quién se es realmente frente a la persona que se ama. Y el miedo, cuando gobierna una relación, suele llevar a las peores decisiones: callar, ocultar, postergar la verdad hasta que ya no se puede sostener. Esa habría sido, para Maite, una de las revelaciones más amargas: comprender que el silencio no siempre protege, muchas veces destruye. Ella, acostumbrada a enfrentar escenarios difíciles en su carrera, no estaba preparada para una herida así en lo personal. Porque el éxito profesional no inmuniza contra el dolor del corazón. Y aunque hacia afuera mantuvo una imagen serena, por dentro la tristeza se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo se reconstruye algo cuando lo que se rompe es la confianza? ¿Cómo se vuelve a mirar a alguien cuando sientes que no conocías todas sus verdades? Quienes hablan de lo ocurrido aseguran que Maite no reaccionó desde la rabia, sino desde una tristeza profunda, casi paralizante. Una tristeza que no busca venganza ni exposición, sino respuestas. Y al no encontrarlas de inmediato, el peso emocional se volvió aún mayor. Fue detrás de todo ello también quedó al descubierto la soledad que se vive incluso estando acompañada. Esa sensación de estar al lado de alguien y, aún así, no saberlo todo. Maite habría sentido que no solo perdió una certeza, sino una versión de su vida que creía auténtica. Y cuando esa imagen se rompe, el duelo no es solo por la relación, sino por lo que se pensó que sería. Y con el paso de los días, la pregunta seguía resonando en su interior: ¿por qué no me lo dijiste? Porque quizás, de haber existido la verdad a tiempo, la historia habría sido distinta. Tal vez no menos dolorosa, pero sí más honesta. Y la honestidad, aunque duela, permite sanar. El engaño, en cambio, deja cicatrices más profundas. Así, Maite quedó enfrentando no solo una decepción amorosa, sino un proceso interno de reconstrucción. Aprendiendo a aceptar que no siempre se puede controlar lo que otros callan, pero sí la forma en que uno se levanta después del golpe. La tristeza fue real, intensa, humana. Pero también lo fue la dignidad con la que decidió enfrentarla, lejos del escándalo, buscando respuestas dentro de sí. Porque detrás de todo ello, más allá de rumores y versiones, quedó una mujer herida que solo pedía algo básico y profundamente humano: verdad. Y cuando esa verdad llega tarde, el daño ya está hecho, dejando una pregunta suspendida en el aire que duele más que cualquier titular.